Sí, lo único que me preocupa del vivo es eso, el tema de, por ejemplo, yo casi no te oigo. ¿No me está Yo te oyendo oigo ahora? retrasado. ¿Me oye? Te oigo, pero retrasado. Ah, caray. Bueno, pero es que las comunicaciones con Venezuela siempre me resultan un poco incómodas. Parece mentira, pero yo hablo con España, con las Islas Canarias, con Perú, con todos lados, con Miami. Todo bien. Pero Sí, cuando pero me comunico Venezuela. para allá, de verdad que es complicadísimo. Déjenme arrancar las señales en vivo aquí. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin, vamos a conversar de inmediato con Andrés Caleca, economista, expresidente del Consejo Nacional Electoral y, por supuesto, muy claro en cuanto al panorama de lo que significa democracia, lo que significa libertad. Y desde luego, pues me imagino y supongo y deduzco y por lo que veo permanentemente en sus redes, usted está abocado a que se restablezca ese sistema para nosotros en Venezuela. Pero ha tenido sus complicaciones, hay altas y bajas, se ha intentado por la vía del diálogo, algunos dicen que es la vía, otros que no, que si la oposición está un tanto desprovista de recursos y herramientas para salir del sistema que tenemos, pero no sé, hay caminos, hay andanzas, hay acuerdos, hay desencuentros, pero usted más que nadie con la experiencia que tuvo en el Consejo Nacional Electoral, que por cierto leí en estos días que usted dice que hasta en dictadura hay que votar, yo creo que le clarifiquemos eso a la audiencia, porque mucha gente se confunde y piensa pues que las dictaduras tienen que salir a plomo limpio. Resulta que hoy estamos viendo en Perú un caso donde institucionalmente de alguna manera se puso a Castillo a correr a última hora, pese a que había asumido el gobierno por vía de una desintegración del Congreso. Y resulta que salió trasquilado con esa medida que tomó, ahora tuvo que irse para una embajada y parece que lo han detenido, no sé. Pero eso implica hacer una valoración al respecto, con respecto a nuestro país, para que usted nos diga cómo medimos aquí estos parámetros institucionales hoy día. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y me siento muy honrado pues de estar con tu programa y con tu audiencia, ¿no? La gente de MEX es una gente que le tengo especial cariño. Estamos, entre otras cosas, insistiendo mucho en la necesidad de que se garantice el voto de los venezolanos en el exterior. Pero bueno, eso es tema posiblemente más adelante. Empecemos por la caracterización de lo que ocurre en Venezuela, que es lo que tenemos en Venezuela. En Venezuela tenemos una especie de dictadura posmoderna, es decir, es un proceso que está en pleno desarrollo y en consecuencia en pleno análisis. Los politólogos venezolanos y latinoamericanos en general, incluso norteamericanos que estudian el caso de Venezuela, las universidades norteamericanas, las universidades europeas, no tienen claro cuál es el tipo de régimen que existe en el país. Es un régimen obviamente autoritario, un autoritarismo de nuevo tipo que permite elecciones, que permite el funcionamiento parcial de la oposición política, pero al mismo tiempo cierra todos los mecanismos, todos los caminos, o intenta cerrarlo. Pero fíjate, si Venezuela es un caso absolutamente extraño, que es un país que en el cual perviven o conviven dos presidentes, ¿no? Un Sí, presidente en funciones, caso que está único, atípico, Miraflores, ¿no? que sigue atípico totalmente, y un gobierno eh, parecido a los gobiernos en el exilio de antes, ¿no? El gobierno ruso en el exilio, no sé si recuerda, o el Exacto. gobierno de la República Española en el exilio, que se asilaron en México ahí, pero en el caso nuestro el gobierno no estaba en el exilio, es decir, el contragobierno, el contrapoder estuvo y permanece al interior de Venezuela. Entonces es un caso muy extraño, además porque es una alianza también sumamente extraña, yo diría una alianza antinatura, la que gobierna el país me refiero, la que lo gobierna de facto, de hecho, ¿no? La que atiende el teléfono en el Palacio de Gobierno, ¿no? La que Exacto. firma las visas y en los billetes, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, es una alianza sumamente extraña entre los sectores, el rezago de la izquierda estalinista venezolana. Estalinista en el sentido de la izquierda totalitaria, digamos, de ideología totalitaria, atrasada, además antioccidental,
una gente absolutamente antioccidental, son capaces de aliarse hasta con los ayatolás iraníes con tal de ir Exactamente. contra los valores occidentales, ¿no? Una izquierda que fue derrotada en el país, que quedó hecha pedazos, pero que se resistió a la pacificación, que nunca se incorporó al juego democrático, no dejó de conspirar nunca. Aliado este grupo con el militarismo secular de la historia de Venezuela. Y este es un punto importante porque a lo mejor en el resto del continente y particularmente en México, donde sale tu programa, aunque sé que tu programa se oye en el mundo entero, pues, pero por lo menos la sede, que es México, Sí. es difícil que nos entiendan. El tema es que la guerra de independencia venezolana, la, de la guerra hispanoamericana de independencia con España, y más Nunca si lo estuvo, nunca ha comparamos con estado la... desprovista del signo militarista. Siempre ha estado allí. Sí, esa guerra de independencia no dejó en Venezuela nada, fue una guerra de exterminio. En todo el continente no se provocó una matachina de tal magnitud. En Venezuela no quedó piedra sobre piedra. La única institución que quedó viva de esa guerra fue el Ejército Libertador. A Sí. partir de allí el Ejército Libertador y estos prohombres que lo integraban, héroes de la patria, etcétera, se sintieron con una especie de derecho de pernada sobre la República, sobre sus De hombres posesión permanente sobre ella en todas las esferas. Porque en todas las las esferas. tierras se las repartieron. Se la repartieron las tierras, los ganados, la gente, los peones, la peonada, todo, todo. Sí. Es decir, los dueños del país. Y la historia de Venezuela, a diferencia de lo que ha pasado en el resto del continente y particularmente en México, por ejemplo, es la historia de sus gobiernos militares. Venezuela no ha tenido otra cosa que gobiernos militares, Sí. con la única sección del interregno que va de 1958 a 1998, Hasta ahí. eso que algunos historiadores llaman la República Civil o la República Liberal Democrática, como quieran llamarlo, durante el cual, por cierto, los militares o los militaristas, porque el militarismo es una desviación de la actividad militar, el sector militarista durante esos 40 años no dejó de conspirar nunca, No dejó de durante conspirar, no todo dejó de el conspirar. tiempo. Eso es correcto. Mira, sí, mira, un mes después, 2 meses después de caída la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que fue la última dictadura tradicional que conoció Venezuela en el 1958, el ministro de la Defensa de la transición estaba tirando un golpe de Conspirando Estado contra Rómulo contra, Betancourt, sí. no, Perdón, ni contra, siquiera había llegado Rómulo, contra sí, la Arrazábal, contra contra Arrazábal ellos mismo, mismos, que era compañero de armas. contra la transición. Y Sí. a partir de allí, bueno, el carupanazo, el porteñazo, el barcelonazo, cientos de golpes de Estado, intentos de golpes de Estado, hasta que Chávez dirige estos últimos 2 golpes de Estado sangrientos y fracasados desde el punto de vista militar del año 92. Y luego se transforma en una opción política y Pero termina. fueron tan gravosas como se pretende decir, tan gravosas así, la conducta de los demócratas que necesariamente pues hubo que recurrir a las armas por un grupo de ellos para despojarnos de ese sistema. Yo creo que más Bueno, bien muchos militares fueron beneficiados también con las bondades de la democracia, se les mandó a estudiar no, afuera, a no, prepararse adecuadamente, se les dieron cargos importantes en la administración civil. así es, lo que venía era la revancha del militarismo. Como te digo, el militarismo nunca aceptó, y sigue sin aceptar, que los civiles manejen el Estado, porque ellos se sienten dueños del Estado. Mira, el ejército venezolano se siente heredero del ejército libertador, lo cual es una falacia absoluta. El Es ejército verdad. libertador murió, desapareció con sus prohombres. A mediados del siglo XIX ya el ejército libertador se había convertido en cientos de montoneras, caudillos por aquí y por allá. Hasta que vino el general Juan Vicente Gómez, que instaló la dictadura más férrea que ha conocido Venezuela y posiblemente América Latina, que duró 28 años, y creó el Ejército Nacional de hoy como un cuerpo pretoriano para proteger al dictador. Esta Fuerza Armada no es heredera del Ejército Libertador, es heredera En del absoluto. Ejército Gomecista. Esa es la verdad. Sí. Son pretorianos. Y tú no sabes en Venezuela si gobiernan hoy en día los militares con un fantoche que es Nicolás Maduro en la presidencia de la República u otra Bueno, cosa. se ha dicho Pero estamos en bastante, que pleno desarrollo. supuestamente, sí, se ha dicho que quienes están mandando son ellos. Bueno, en todos los sectores. Es decir, ¿el militarismo qué es? El militarismo es precisamente el copamiento
de la gobernanza, del gobierno civil por parte de los militares prevalidos de sus armas. Analiza cuál es el poder real en Venezuela. ¿Quién controla PDVSA? ¿Quién controla la electricidad? ¿Quién controla la distribución de agua? ¿Quién controla la distribución de alimentos? ¿Quién controla las armas, obviamente, de la República? Sí. Los militares. En sí. Todos los, incluso el tesoro de la República, el tesorero nacional de la República, todo en manos de los militares. Y un fantoche ahí que es Nicolás Maduro, que hace el papel de presidente y baila por televisión y tal y qué sé yo. Pero por si fuera poco, esta alianza entre estalinistas y militaristas tiene un tercer componente, que es una cosa prácticamente única en América Latina. Se ha visto posiblemente solo en Haití, en algunos momentos de su desarrollo, que es que en la alianza de gobierno forman parte esa especie de lumpen postmoderno, que son las bandas criminales, narcotraficantes, traficantes, contrabandistas, el rezago de la guerrilla derrotada en Colombia, la que se ha negado a pacificarse, la división de la FARC, el ELN, en conchupancia, chicos, con el Estado. El Estado venezolano se ha convertido en un Estado terriblemente difícil de analizar. Es una cosa, como te dije al principio, antinatura. ¿Sí? Sí. Apenas estamos estudiando. Ahora bien, obviamente, ¿cuáles son las consecuencias de una alianza de ese tipo en el gobierno? Bueno, la general es llevar a Venezuela al atraso absoluto. O sea, la experiencia mundial y la nuestra también en Venezuela nos indica que solo se puede desarrollar un país, solo se puede modernizar un país, solo un país puede avanzar en condiciones de democracia y de libertad. Basta ver el mapa mundial, dónde están los países desarrollados y dónde están los países subdesarrollados. Los más atrasados siempre han sido democracias fallidas o simplemente dictaduras de otro tipo, con la única excepción de China, que ha logrado un desarrollo. Veremos hasta dónde le llega ese desarrollo con las tremendas contradicciones que tiene en el contexto de una dictadura comunista. Pero con la única excepción de China, y los chinos son una excepción y siempre lo han sido en la historia de la humanidad, lo cierto es que por lo menos en Occidente, digamos así para no exagerar, por lo menos en Occidente, pero también en Asia y en África, la democratización va de la mano, o al revés, la modernización va de la mano de la democratización. Exacto. Un gobierno autoritario que impide la libertad, entre otras la libertad económica, lo que conduce es al atraso. Venezuela hoy, y eso la gente de fuera posiblemente no lo logra captar, Venezuela hoy ha tenido un retroceso de 100 años en todos sus indicadores. Está igualado con países surafricanos, prácticamente. Claro que sí. Cuando analizamos, bueno, recientemente, un hecho que asombra, ¿no? Por su anacronismo, por su contradicción tan grande. Recientemente hubo una serie de desastres naturales en Venezuela y recibimos donación de alimentos de Haití. Sí. Imagínate tú a qué nivel han llevado estos señores a Venezuela, que fue hace apenas 20 años uno de los países más ricos, o quizás el más rico del continente americano. Sí. Lo que había sido 100 años de avance lo destruyeron en apenas 20. En 20, sí. Ahora, obviamente yo pudiera explayarme aquí en los indicadores de mortalidad infantil. No, claro, tiene sus complejidades, pero llegamos al hoy, porque estamos en un programa que lamentablemente nos limita un poquito. Claro, es corto. Pero no obstante, entonces, aparte de esa destrucción, claro, en el hoy estamos frente a una realidad que tiende a ser interpretada por algunos como un esfuerzo valedero. Los demócratas no han dejado de ser demócratas. Y de alguna manera, pues algunos se inspiran en que, bueno, pudieron con Pérez Jiménez, pudieron con Gómez, y en esta ocasión no han podido. Pero no obstante, se están trazando estructuras organizacionales civiles que de alguna manera tienen mucho que decir. Ahora, lo que no sabemos es si en las instancias de poder multinacionales eso va a encajar y va a ser considerado como un valor importante para salir del régimen que tenemos y apoyarnos o no. Eso es lo que no sabemos. Porque fíjese, hoy ocurre lo que ocurre en Perú y el Departamento de Estado inmediatamente le dice que no, que lo que hizo no cabe y se tiene que ir. Lo que tenía que decirle el Congreso lo dijo tarde en Perú, pero finalmente lo dijo, ¿no? Afortunadamente. La Fuerza Armada, que no estaba formando parte de estas diatribas en los últimos días ni en los últimos meses, no había dicho nada.
pero el señor Castillo se permite nombrar como ministro de la Defensa a un individuo que viene de Sendero Luminoso. Y allí se destaparon una cantidad de acciones adicionales que, bueno, que terminaron en el hoyo. Entonces Perú sí pudo, y es un país más pequeño que nosotros, o casi igual en población, pero no obstante no tiene la fortaleza económica que tuvo Venezuela. Pero pudieron resolver el problema. Podremos nosotros, con todo el respaldo que nos hemos dado nosotros mismos afuera y adentro, como ciudadanos civiles y amantes de la democracia que conocimos, que tampoco era perfecta, pero fue democracia. O sea, Pero podremos. nosotros no hemos podido, como todo el mundo lo ¿Qué nos sabe, falta allí? ¿Qué estuvo en el el Consejo Nacional 20 Electoral? ¿Qué nos falta allí para que ese cambio de sistema se dé en forma clara, expedita y democrática? ¿Nos basta esta comisión de honorables que se designó para crear un candidato de oposición que derrote a la dictadura o falta algo más? Mira, en primer lugar tenemos que partir por analizar, después de lo que hemos venido hablando, con un régimen que tienes enfrente de estas características, cuál es la situación de ese régimen hoy. Una gran debilidad. A este régimen hoy, dado todo su desastre provocado, ha perdido su base social de apoyo. El Pero chavismo curiosamente ya. no hay, un militar en la estructura del CNE. Sin embargo, hay civiles que se dicen demócratas y no obstante que son cobardes, miedosos, impuestos, Bueno, cómplices, no sabemos. el CNE está cooptado en su mayoría por el gobierno. El CNE ha Ajá. sido intervenido por el gobierno. Hay apenas dos rectores que dicen ser de oposición. Por cierto, violando la Constitución. La Constitución de la República de Venezuela dice que los 5 miembros del CNE tienen que ser independientes de toda militancia política. Sin embargo, la Asamblea Nacional, violando la Constitución, cosa que hicieron desde el día 1 que la aprobaron, ha nombrado un CNE de 3 representantes del gobierno y 2 de la oposición, abiertamente. Una violación flagrante. Pero bueno, Eso ese es es una un tema aberración, aparte. es una aberración, porque eso no es Inconstitucional, inconstitucional. constitucional completamente. Pudiera ser normal, o sea, hay países donde el CNE, incluso Venezuela, tuvo el viejo Consejo Supremo Electoral, estaba integrado por representantes de todos los partidos, y el único independiente era el presidente de la República. Pero estos señores pusieron en la Constitución que tenían que ser independientes, y lo violaron el primer día. La Constitución fue aprobada el 15 de diciembre del año 99, y el 1 de enero del año 2000, 15 días después, nombraron un CNE totalmente chavista. Exacto. Bueno, esa es la realidad. Porque entonces la otra cosa que ha provocado este régimen es la desinstitucionalización del país. Pero todo eso ha llevado que esta gente ha perdido toda su base social de apoyo. Mira, el 80% de Venezuela rechaza la gestión de Maduro. Ahora, me has preguntado, ¿por qué no hemos podido salir de él? Bueno, en primer lugar, porque este es un régimen represivo. Este es un régimen que tiene en este momento 300 presos políticos, pero que ya ha llegado a tener 800 presos políticos. Dentro de ellos militares también. En este momento hay 242 militares presos. Está claro, son más los militares presos que los civiles presos en el momento actual en Venezuela, para que tú veas que también en la Fuerza Armada se cuecen habas, ¿no? Sí. Lo cierto es que este gobierno ya no tiene ninguna base social. Ha reprimido, se logra mantener censura virtual de prensa en la práctica, no hay prensa escrita, las televisoras controladas, las emisoras de radio. Este año, durante el año 80 y tantas cerradas, ¿no? Ciento y pico, ya por 103, 104 emisoras de radio cerradas en todo el país. Esa es la característica de este régimen. Pero aparte de eso, también los errores que ha cometido la oposición venezolana. La diferencia que ha cometido la oposición venezolana con respecto a otras, y que posiblemente es lo que nos ha perjudicado desde nuestra propia interior, ha sido lo que yo he llamado desde hace mucho tiempo el desconcierto estratégico de la oposición venezolana. La oposición venezolana en estos 20 años ha dado bandazos estratégicos imposibles de sostener. Mira, cualquiera que conozca los rudimentos de la planificación estratégica, que es una disciplina inicialmente militar, pero que hoy se aplica para todos los aspectos, para las empresas, para la política, para todo. Claro. Sabe que las características que tiene, las dos características básicas que tiene que tener cualquier estrategia para poder pretender ser exitosa, son en primer lugar que sean consensuadas, es decir, que los que la vayan a aplicar estén todos de acuerdo con ellas. Pero en segundo lugar, su persistencia en el tiempo. Tú no puedes cambiar de estrategia como cambiar de camisa. Exacto. Es como una tienda que hoy vende electrodomésticos y al día siguiente vende camisas y a la siguiente vez tú vas y entonces vende llantas.
Llega un Sí. momento que nadie va a esa tienda porque no la entiende. Esa gente que es lo que Bueno, vende. algo parecido le pasó al Puerto Libre de Margarita. Llegaron a vender maíz y no sé qué otras cosas cuando Parece era otra un ciudad de cosa hasta que mercado se de acabó el lujo. Puerto Libre. Bueno, lo Ya, cierto es que la oposición venezolana ha dado bandazos estratégicos que sí. van desde una lucha pacífica, electoral, constitucional, eh, eh, se van a la abstención, pues no votamos más, no, nos retiramos de todos los procesos electorales con la idea peregrina de que eso ilegitimaba al dictador. Después regresamos a las elecciones sin explicarle a nadie, además, sin explicarle a la población, que es lo más importante. El problema es que no Después explican, sí. Después nos fuimos a la vía insurreccional, no consensuada con nadie, sino un sector de la oposición se lanza una insurrección, la llamada salida en el año 2014, arrastran a todo el resto de la oposición que no tuvo la entereza de pararse y decir no estamos de acuerdo con eso, una insurrección mal planificada además, que lo que llegó fue una mortandad, 450 muertos y la Claro, consolidación del gobierno. Se sí. regresa entonces a la vía electoral, se obtiene un triunfo extraordinario electoralmente hablando, se le da una paliza al chavismo en el 2015, se le quita las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, inmediatamente, Se la dejaron arrebatar, no lucharon. inmediatamente el chavismo actúa, porque el chavismo también juega en la cancha, y Claro. la oposición inmediatamente abandona otra vez la vía electoral, la única que había tenido éxito. Y a las siguientes elecciones de gobernadores y alcaldes se le entregan las alcaldías y las gobernaciones al chavismo otra vez, que gana por forfeit en el lenguaje de beisbolero. Sí. Para después entonces montarse en este esperpento del gobierno paralelo, alentados por esos tres chiflados que estaban en la Casa Blanca, el Trump, el Pompeo y el Bolton, de que todas las opciones estaban sobre la mesa. Eso era falso. Los Estados Unidos nunca se planteó seriamente invadir a Venezuela. Lo que estaba en juego eran las elecciones de Florida, más nada. Claro. Y entonces la oposición vuelve a abandonar la vía electoral, después intenta un golpe de Estado, después intenta una invasión rocambolesca, insólita, con unos mercenarios. Bueno, es un desastre. Un Pero desastre que no... ante esa cadena de errores y de desaciertos de la oposición, independientemente de ello, el régimen también ha jugado con mucha dureza, porque a veces cuando se ha intentado que se aproxime un diálogo, o sea, supuestamente participa, pero luego lo quebranta también, como acaba de ocurrir en México. Bueno, por supuesto, por eso empecé por ahí. Lo primero es la acción represiva del gobierno. Dijimos, es un gobierno autoritario, que no juega, Sí. no está jugando, es capaz de cualquier cosa, de matar a quien sea, de torturar, de desaparecer gente. Esa es la realidad de este régimen. Ahora, frente Nos a quedan él, 5 minutos, que yo quisiera que, okay, frente a él, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la claro, fortaleza que tiene en este ¿qué vamos momento a hacer? En este la instante oposición venezolana? La planteamos fortaleza que la tiene la oposición conformación. venezolana es el 80% de ciudadanos que rechaza la gestión de Maduro. Hay que convertir ese 80% en una mayoría política capaz de confrontarlo y derrotarlo. ¿Cómo puede hacerlo la oposición que no tiene armas, que no tiene nada de eso? Usted cree que los Organizando. pasos que está dando esa comisión que se designó realmente son pasos acertados en la orientación correcta? Porque todavía no he visto que esa comisión evalúe y determine que los que estamos en el exterior pudiéramos y debiéramos votar de alguna manera. Porque esa sería también una sumatoria Bueno, importante. porque realmente la negociación no ha empezado. La verdad es que la negociación no ha empezado. Se reunieron en México para refrendar una negociación bilateral que habían tenido los Estados Unidos con el señor Maduro. Esa es la realidad. Vamos a estar claros. Allí no hubo ninguna negociación entre el gobierno venezolano y la oposición venezolana que no fuera refrendar lo que ya se había acordado entre los dos países. Piense usted cómo hemos perdido soberanía y protagonismo, lo que sea. Sí. Fue Maduro y la administración Biden quienes llegaron al acuerdo que permite a Chevron producir petróleo, etcétera, a cambio de que le dan los 3.000 millones de dólares para que lo maneje un fondo, un fideicomiso de la ONU. 3.000 millones de dólares que por supuesto son un grano de arena en No el sirve para desierto de nada. problemas que tiene el país. Si están Los metiendo ahí otros el que sector trataron, eléctrico y el sector eléctrico dice que se requieren 15.000 o más millones, con eso nada no más el llega. sector eléctrico, imagínate tú, nada más Sí, el sector eléctrico. sí. Ahora, Ahora, la, para concretar, pues a ver si usted participa conmigo de la siguiente apreciación. En un diálogo de estas características, con las dimensiones que tiene el problema de 20 años de calamidades, ¿usted no cree que si el diálogo es sincero y está bien intencionado, no deberían participar el sector privado, el sector académico, por lo menos uno de ellos, para que al menos monitoree
qué temas se tocan y dónde deberían puntualizar también los aspectos que los afectan. Porque es que esos sectores son los que de alguna manera sostuvieron a la verdadera democracia nuestra, el sector privado, el sector académico, el sector gremial. Y hoy día yo los veo que no tienen vocería en ninguna parte. Bueno, eso es un tema, ¿no? Ese es un tema importante. ¿Quién compone la delegación opositora? Hasta ahora, la delegación opositora es sencillamente una delegación de unos partidos que conforman la oposición, no todos, porque la oposición venezolana es mucho más que sus Mucho más. partidos. De hecho, sus partidos, gracias a esta serie de errores cometidos, están reducidos a su mínima expresión. Entre todos, no suman el 20% de apoyo del país. De manera que Venezuela requiere una gran alianza nacional para salir del chavismo, que no excluya a los partidos, es decir, con los partidos, pero mucho más allá de los partidos. Eso para todo el diseño de la estrategia que tenga que realizarse, porque si no, no vas a poder derrotar a esta maquinaria que ha montado el chavismo durante 23 años. Entonces, ese es un tema, pero hay otro tema, independientemente de que tú amplíes la comisión negociadora de la oposición, lo cierto es que, mira, eso es de manual, además, en ninguna negociación, sencillamente las partes se sientan en frío a negociar y a repartirse el poder, salvo que esté en coyunda, pues, salvo que sea una mafia. Pero este es el caso, aquí tenemos dos polos que se están disputando el poder del Estado. Uno de los polos tiene el control absoluto de las armas, de los recursos públicos, de las instituciones. ¿Y el otro que tiene? El otro que tiene unos partidos disminuidos. Es decir, el problema es que la salida de Venezuela no depende del diálogo, no depende de las elecciones, no depende tienes que ser un conjunto, una movilización general, donde la negociación es un aspecto, pero tú tienes que estar en este momento protestando en Venezuela, por ejemplo, por restituir tus derechos electorales, por restituir los derechos de 4,5 millones de venezolanos que en este momento, si las elecciones son mañana, no pueden votar porque están en el exterior y el gobierno les impide votar. Para defender los derechos políticos, el gobierno de Maduro no da un solo derecho, los quita. Y la única manera que concede espacios es con la protesta unida en el país. Es un problema de toda la nación, como tú lo dijiste, de los empresarios, de los gremios, de los sindicatos, de las asociaciones de vecinos. Es todo el país. Si la oposición venezolana, sus dirigentes políticos, los que están identificados o algunos que puedan salir en el futuro, no son capaces de crear una gran alianza nacional que le plante cara al gobierno, que emocione a ese 80% de descontento y lo convierta en una fuerza política, no tenemos salida en este momento. Voy a hacerle una acotación final. Yo era un muchacho de 11, 12 años cuando Pérez Jiménez estaba gobernando y en mi casa, pues, cada día que podían los guardias nacionales la destrozaban porque andaban buscando a mi papá. Pero yo no veía en la calle acciones de ningún tipo, pero había un trabajo subterráneo que se llamó resistencia, donde la gente logró amalgamarse en función de que Pérez Jiménez cayera. Y los pocos líderes de los partidos que de alguna manera fueron proscritos por él o mandados al exilio, siguieron haciendo su trabajo, se unificaron y de alguna manera lograron que la dictadura depusiese su actitud o empujaron el carro para que ocurriera el 23 de enero del 58. Entonces, frente a unas experiencias como esa, ¿cómo es posible que nuestros jóvenes y nuestra población de hoy día no haya leído la historia y se haya inspirado en una forma de lucha mucho más organizada, más consciente y de alguna manera pues más determinante? ¿Qué es lo que le ha pasado a estas generaciones? Allí hemos fracasado. Allí hemos fracasado. Hemos No solo un tema generacional, han fracasado viejos y jóvenes. Sí. Yo decía en estos días una frase que es fuerte. Venezuela regresó al año 28 del siglo pasado, pero sin la generación del 28. Pero sin la generación, sí. Es muy lamentable. Bueno, eso es lo que hay que restituir. Hay que restituir un liderazgo opositor en Venezuela que tiene que partir de la unidad. Una unidad que más que unidad, una alianza. O sea, tenemos que aliarnos entre distintos. La unidad es de parecidos. Aquí somos distintos. Mira, aquí hay intereses, aquí hay gente que es de derecha, hay gente que es de izquierda, pero hay una cosa que nos une a todos, la necesidad de rescatar la democracia o de refundarla, porque realmente nadie quiere regresar a donde estábamos. Refundar la democracia y la libertad.
Eso nos tiene que unir. Y de allí tendrá que salir un liderazgo capaz de derrotar a esta gente, que además esta gente es un liderazgo primitivo, absolutamente primitivo. Aquí no estamos en presencia ni siquiera de Pérez Jiménez y el grupo de los militares desarrollistas que lo acompañaron. Estos son unos bárbaros, indolentes, ladrones como ninguno, como nunca en la historia de Venezuela. Bueno, mira, es increíble que nosotros no nos hayamos sido capaces de aliar los empresarios venezolanos, los sindicalistas venezolanos, los maestros, los vecinos, los partidos, en un gran frente común para derrotar a esta las gente. agrupaciones vecinales que desaparecieron también, y el vecino hoy día es enemigo del vecino por cuestiones de partidos políticos. Pero fíjate tú lo que ha pasado en los últimos meses, un detalle que ha pasado desapercibido y que te refleja también lo perdida que está en la dirigencia de algunos partidos. El chavismo montó esas estructuras de los consejos comunales que están por todo el país. Bueno, en las elecciones últimas del Consejo Comunal, el chavismo perdió el 43% de ellos, casi la mitad lo perdieron, y sin que ningún partido haya trabajado para eso. Eso fue una reacción espontánea de los vecinos, porque el chavismo ya es insoportable para todo el mundo, salvo para los enchufados. Inclusive para ellos mismos, sí. Bueno, mire, de toda esta plataforma Radio Victoria Ojo con Eso Televisión ha creado esta alianza con Benamérica, que sé que es una organización seria y responsable, que está reconocida por la OEA, que se ha organizado en sectores económicos, académicos, eléctricos, de finanzas y de todos los grupos habidos y por haber en el campo profesional. Y yo me inspiré en que eso tiene que repetirse. Afortunadamente estoy oyendo últimamente que ya hay unas 80 ONGs de migrantes en distintos países que están comprando esa idea de organizarse, de censarse y de empezar a aportar ideas y de empujar el carro para que nos dejen votar en la primera instancia. Si lo logramos, yo creo que definitivamente pues en unas presidenciales ese pronunciamiento también va a valer mucho y ojalá pues que nosotros tengamos aquí la mayor cantidad de vocerías en esta plataforma, porque ya medios convencionales no tenemos, pero tenemos que tener una plataforma donde confluyamos todos planteando estos postulados y estas aspiraciones para que el mensaje se sienta y lo sientan no solamente los que gobiernan, sino también los de la oposición allá adentro, que tienen que contar con nosotros y que tienen que buscar cómo nos facilitan la modalidad pues, de pronunciarnos y de fijar partido en estas circunstancias. Claro que sí, porque además ese es un derecho constitucional de los Exactamente. venezolanos y no depende de la residencia. Exacto. Ni de los militares ni de nadie, depende de la Constitución. Así es, así es. De manera que ese es un tema fundamental y muchas gracias por esta oportunidad y por tener este programa que le llega a la comunidad venezolana en el exterior y nos ayuda a mantener nexos y relaciones fluidas y constantes. Seguro que usted y yo vamos a seguir conversando porque yo sé que usted anda preocupado por el tema, está haciendo recorrido por el país, le está tomando el pulso a la cuestión y puede sugerirle a los partidos políticos y a esta comisión de primarias que se designó también algunas puntualizaciones para que en base a ellos se inspiren a tomar decisiones concretas que de alguna manera se orienten a lo que andamos buscando. Libertad y democracia no es otra cosa por la que luchamos y yo no creo que eso sea pecado. Por el contrario, es la inspiración natural del hombre. Ser libre y vivir en armonía con los demás. Así es. Bueno, un abrazo. Bueno, muchas gracias por todo. El CNE, economista, profesor, excelente ciudadano, integral con la ética de vida pues, y necesaria en estos instantes para plantearle al país y al mundo que en Venezuela sí se hará posible, seguro estoy de que se recuperará la democracia. Yo lo viví, como le dije y le comenté antes, en la época de Pérez Jiménez, niño al fin y era víctima de eso, de esos sistemas. Y bueno, mis padres y sus congéneres en esa época lo lograron. Yo creo que aquí también podríamos lograrlo. Vamos a seguir luchando. Claro que sí. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.